Hola, a ver, una pregunta. ¿Es posible pasar de no tener nada, pero nada de nada, a liderar un equipo y trabajar desde donde sea en solo 2 años? Suena casi imposible, ¿verdad? Pues hoy vamos a desglosar una historia que demuestra cómo se puede lograr justo eso. Vamos a analizar los 4 pasos clave para construir una nueva vida partiendo literalmente desde cero, y sin necesidad de experiencia previa, que es lo más interesante. Y es que esta es la gran pregunta del millón, la que muchísima gente se hace. Es esa sensación de estar atascado en un punto muerto sin tener ni idea de por dónde tirar. Pues bueno, la respuesta, como vamos a descubrir, no solo es que sí, que es posible, sino que el camino para conseguirlo es, sorprendentemente, claro. Y todo arranca con una escena súper cotidiana, una de esas que le podría pasar a cualquiera. Samuel va caminando por la ciudad, sin rumbo, agobiado con sus problemas. Y de repente, ¡zas!, se topa con Daniel, un viejo amigo. Un encuentro que parece pura casualidad, pero que sin que él lo sepa va a ser un auténtico punto de inflexión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El contraste es brutal, de verdad. Por un lado tenemos a Samuel, que sigue exactamente igual, estancado, y por el otro, Daniel, que es otra persona. Irradia confianza, éxito. La diferencia es tan grande que a Samuel se le queda cara de póker. Es una mezcla de sorpresa y, claro, una curiosidad enorme. Y claro, Samuel suelta la pregunta del millón, la que lo va a cambiar todo, porque no es solo curiosidad, es esa necesidad de entender cómo alguien puede dar un giro tan radical a su vida. Es la pregunta que abre la puerta a todo el método de Daniel. Así que Daniel, en lugar de fanfarronear, empieza por el principio de todo, por su punto más bajo. Y ojo, que esta parte es clave, porque es justo en ese momento, cuando estaba peor, cuando decidió que algo tenía que cambiar, aunque no supiera ni cómo. Esa decisión es la primera piedra, la base sobre la que se construye todo lo que viene después. Y aquí lo vemos todo en perspectiva. Que nadie se engañe, esto no fue magia de un día para otro. Fue un proceso, un viaje de 2 años. Fijaos en la progresión, de un trabajo súper básico a liderar su propio equipo. Es la prueba perfecta de que el cambio real, el que se mantiene, pues lleva su tiempo. Bueno, pues vamos al lío. Empieza el método. Y el primer paso, hay que decirlo, no tiene nada de glamuroso. Pero es que es fundamental. Antes de ponerse a soñar a lo grande, lo primero es construir una base, una estabilidad económica. Da igual lo pequeña que sea. Y esta es la filosofía detrás de ese primer paso que es súper importante. Esa mentalidad de o encuentro el trabajo de mis sueños o no hago nada es una trampa que paraliza. Daniel se dio cuenta de que la perfección es enemiga del progreso. Lo que necesitaba no era el trabajo perfecto, era simplemente estabilidad. Unos ingresos, aunque fueran pocos, que le dieran un respiro para poder pensar y planificar el siguiente movimiento. Y este ejemplo lo deja clarísimo. A ver, repartir flyers de una pizzería, pues obviamente no era el trabajo de su vida. ¿Pero qué consiguió con eso? Pues pagar las facturas, lo básico. Y lo más importante de todo, salió de la inercia, del estancamiento, lo puso en marcha. Vale, una vez que ya tenía esa base, por pequeña que fuera, llegó el momento de la fase que lo cambia todo, invertir en uno mismo. Este segundo paso es donde de verdad empieza la magia, el crecimiento de verdad. Y este paso tiene, digamos, 2 partes que van de la mano. Lo primero de todo, mejorar los hábitos personales. Sin una buena base de disciplina y organización, es casi imposible aprender nada nuevo de forma seria. Y una vez que tienes eso, entonces ya sí, te puedes poner a aprender habilidades que tengan valor, de las que se pagan bien en el mercado. Y es que, si nos fijamos, los hábitos que creo son cosas muy concretas y en realidad bastante sencillas. No estamos hablando de hazañas épicas, son pequeñas acciones del día a día. Levantarse un poco antes, organizarse el día con unos simples post-its, dejar de perder el tiempo con tonterías. Cada uno de estos pequeños gestos le fue dando algo súper valioso. Tiempo y sobre todo claridad mental. Y aquí está la consecuencia directa. Todo ese tiempo que antes se le escapaba entre los dedos, ahora lo estaba invirtiendo en algo productivo. Aprender una habilidad. Y no una cualquiera, sino una con muchísima demanda. Eligió, muy inteligentemente, la edición de vídeos cortos, un sector que estaba y está en pleno boom. Muy bien. Después de todo ese trabajo de base, de construir hábitos y de aprender algo nuevo, llega la recompensa. El tercer paso es ese momento en el que por fin se puede dar el salto al trabajo que de verdad se estaba buscando. Y estas son sus propias palabras, las de Daniel, que describen perfectamente el punto de inflexión. Aquí es donde todo el curro de los 2 primeros pasos cobra sentido. ¡Pum! No solo era un trabajo mucho mejor pagado, es que además era desde casa y haciendo algo que le encantaba. Y con esto se cierra un capítulo. Aquel trabajillo en la pizzería ya había hecho su función. Le dio el colchón que necesitaba para poder crecer, y ahora, por fin, podía dejarlo atrás y dedicarse al 100% a su nueva carrera. Pero ojo, que la historia no acaba aquí.
Conseguir el trabajo deseado no fue el final. Daniel no es de los que se conforman. El cuarto y último paso es el más avanzado y trata de cómo escalar, de cómo multiplicar los resultados y dejar de cambiar tiempo por dinero, que esa es la clave. Y la clave para esto no fue echarle más horas, que es lo que haría la mayoría, sino trabajar de forma más inteligente. Se dio cuenta de que su tiempo era limitado, así que tomó una decisión estratégica: montar un pequeño equipo. 3 personas para que le echaran una mano. Y aquí está el concepto clave de este último paso: el apalancamiento. Al delegar las tareas más mecánicas, las del día a día, de repente liberó su propio tiempo para centrarse en lo que de verdad hacía crecer el negocio. Buscar clientes más potentes, pensar en nuevas estrategias, dirigir. Vamos, que pasó de ser un simple ejecutor a ser un líder. Ya hemos visto los 4 pasos, todo el recorrido. Pero al final todo este viaje nos devuelve a la pregunta original, la más importante, la que le hizo Samuel a Daniel. Vale, todo esto es genial, pero ¿por dónde narices empieza? Y es que esa es la duda que nos frena a casi todos, ¿o no? Ves todo el camino por delante y el primer paso parece una montaña. Samuel se siente súper inspirado, claro, pero a la vez paralizado. Y es una sensación de lo más normal. Y la respuesta de Daniel es que es brillante por lo simple que es. No le dice venga, ponte a buscar trabajo, aprende a editar vídeos. No, le dice que empiece por algo mucho más pequeño y fundamental: construir un solo hábito. Uno. Todo ese castillo impresionante que montó se levantó sobre ese primer y único ladrillo, lo que demuestra que los cambios gigantescos nacen de acciones ridículamente pequeñas. Es más, Daniel hasta le da una herramienta concreta para empezar: el libro Hábitos Atómicos. Esa fue su guía, su manual de instrucciones para construir esa disciplina desde cero. Esto es importante, porque enseña que su cambio no vino de un momento de inspiración divina, sino de aplicar un método, un sistema que funciona para ser constante. Y con esta reflexión final nos quedamos. La historia de Daniel lo que nos enseña es que las transformaciones de verdad no empiezan con saltos al vacío ni con planes gigantescos. Empiezan con un primer paso, uno pequeño y consciente. Así que la pregunta al final no es ¿cómo llego hasta allí?, sino ¿cuál es ese primer y único paso que se puede dar hoy mismo?